¿Y si te dijera que con solo interiorizar 12 frases, tu vida puede cambiar por completo, sin necesidad de pagar costosas terapias ni tener que ir a contarle tu vida a alguien más? Hoy voy a mostrarte 12 frases de Marco Aurelio que pueden transformar tu mente más que 1000 sesiones de terapia. Cada una es una herramienta para pensar diferente, alcanzar la calma y recuperar el control sobre ti mismo. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué tu mente crea tu sufrimiento y cómo puede dejar de hacerlo. Si aplicas lo que vas a escuchar, no volverás a ver los problemas de la misma forma. Y antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: yo elijo dominar mi mente, no ser dominado por ella. Escríbela no solo como una frase, sino como una declaración. Cada palabra que escribes refuerza una idea en tu cerebro. Cuando afirmas con convicción, comienzas a reprogramar tu mente para pensar con más claridad y menos miedo. Dale me gusta a este video y compártelo, si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más. Ahora respira y prepárate para descubrir por qué, a veces, la terapia más poderosa está escrita en una sola frase. Frase 1. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio entendió algo que la mayoría de nosotros aún no. La mente humana es el verdadero campo de batalla de la existencia. Todo lo que vives, todo lo que sientes, nace primero en el pensamiento. No hay experiencia sin interpretación, ni emoción sin una idea que la preceda. Cuando el emperador escribe que la felicidad depende de la calidad de los pensamientos, no está hablando de una simple actitud positiva, sino del arte de gobernar el alma con la misma firmeza con que se gobierna un imperio. El sabio no busca controlar el mundo exterior, busca dominar la manera en que lo percibe. El ser humano moderno suele creer que la felicidad se encuentra en las circunstancias, en tener más dinero, más reconocimiento o una vida libre de problemas. Pero lo curioso es que incluso cuando esas condiciones se cumplen, la mente sigue inquieta, insatisfecha, vacía. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian y la mente no entrenada se aferra a ellas. Marco Aurelio comprendió que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no depender emocionalmente de lo que no puedes controlar. La raíz de la serenidad está en la mente que sabe elegir qué pensamientos merecen ser alimentados y cuáles deben morir de hambre. Cada pensamiento es una semilla que germina en el jardín de tu alma. Si siembras duda, crecerá ansiedad. Si siembras gratitud, florecerá paz. Si permites que los pensamientos oscuros tomen raíz, pronto tu mundo se volverá un reflejo de ellos. No puedes tener una vida tranquila con una mente caótica. Por eso los estoicos practicaban la vigilancia interior. Observaban sus pensamientos como un centinela que custodia las murallas de una ciudad. No dejaban entrar cualquier idea, porque sabían que cada pensamiento, si se repite lo suficiente, termina convirtiéndose en carácter. El pensamiento no solo describe la realidad, la crea. Si miras la vida con amargura, encontrarás razones para sufrir. Si la miras con ecuanimidad, descubrirás sentido incluso en la pérdida. Marco Aurelio no negaba el dolor ni la tragedia, pero las enfrentaba con una mente disciplinada. Cuando escribió sus meditaciones, lo hizo en medio de la guerra, la enfermedad y la traición. Sin embargo, en sus palabras no hay rastro de desesperación, sino de calma profunda. ¿Cómo? Porque entendió que la mente puede mantenerse serena incluso cuando el cuerpo está rodeado de tormentas. La realidad no te quiebra, te quiebran tus pensamientos sobre ella. La mente es un espejo, refleja lo que contiene. Si lo llenas de resentimiento, verás enemigos en todas partes. Si lo llenas de compasión, verás humanidad incluso en el error. El mundo que ves no es el mundo real, sino el mundo interpretado. Por eso, el sabio trabaja primero en su interior antes de querer cambiar el exterior. Un pensamiento puro puede iluminar una vida entera. Uno tóxico puede corromperla. La diferencia entre un hombre en paz y uno en guerra está en la calidad de los pensamientos que ambos eligen alimentar cuando nadie los observa. No se trata de negar la tristeza ni de reprimir la ira, sino de comprenderlas. Cada emoción tiene su raíz en una idea. La tristeza surge cuando crees que has perdido algo que necesitabas. La ira aparece cuando juzgas que se te ha hecho una injusticia.
Pero, ¿qué pasaría si cambias ese juicio? Si ves la pérdida como parte natural del flujo de la vida, si ves la injusticia como una oportunidad para practicar la virtud. El pensamiento correcto no borra el dolor, pero le da dirección. Lo convierte en aprendizaje, en disciplina, en poder. Los pensamientos no solo determinan tu felicidad, también moldean tu destino. La mente es un arquitecto invisible. Lo que piensas con frecuencia se convierte en tu manera de actuar, y tus actos forjan tu vida. Si crees que todo está en tu contra, vivirás a la defensiva. Si crees que puedes sobreponerte, actuarás con valor. La sabiduría estoica no te pide que seas ingenuo, sino que seas consciente del poder que tienes sobre tu propia percepción. No eres un espectador de tus pensamientos, eres su creador. Y ese poder, bien entendido, es la verdadera soberanía. Cada día ofrece una prueba. Puede que despiertes con preocupación, con cansancio o con miedo, pero ahí mismo comienza la práctica estoica, elegir un pensamiento que eleve, en lugar de uno que te hunda. No es cuestión de optimismo forzado, sino de lucidez. El sabio se dice a sí mismo: esto que temo aún no ha ocurrido. Esto que me duele es transitorio. Esto que deseo puede esperar. En esa pausa nace la fortaleza. Quien aprende a pausar su pensamiento antes de reaccionar, se convierte en dueño de sí mismo. Y quien es dueño de sí mismo, ya ha alcanzado la paz que otros buscan afuera. Marco Aurelio recordaba que la mente debe entrenarse como un músculo. Si todos los días repites pensamientos de queja, te haces experto en la infelicidad. Si repites pensamientos de aceptación, te haces fuerte ante la adversidad. La calidad de tu vida mental se decide en las repeticiones diarias, en lo que eliges pensar al despertar, al trabajar, al sufrir. La práctica estoica consiste en disciplinar la mente hasta que el pensamiento correcto surja por hábito, no por esfuerzo. Cuando eso ocurre, la felicidad deja de ser un deseo y se vuelve una consecuencia natural. Vivimos en una época donde todo nos invita a mirar hacia afuera: las redes, la comparación, la opinión ajena. Pero Marco Aurelio nos llama a mirar hacia adentro. La calidad de tus pensamientos no depende de lo que los demás hagan, sino de cómo interpretas lo que hacen. No puedes evitar que alguien te critique, pero puedes elegir no convertir su opinión en una herida. No puedes controlar el destino, pero puedes controlar el diálogo interno con el que lo enfrentas. La mente que aprende a observar sin juzgar, a aceptar sin rendirse, a pensar sin desesperar, es invencible. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No es una frase bonita, es una advertencia. Si descuidas tus pensamientos, ellos te dominarán. Si los cultivas, ellos te elevarán. La felicidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye desde el interior, pensamiento a pensamiento, día tras día. Marco Aurelio te recuerda que nadie puede arrebatarte la serenidad si no le das permiso. La mente libre es el último reino que no puede ser conquistado. Y quien aprende a pensar con claridad, aprende a vivir con paz. Frase 2. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Cada pensamiento que cruza tu mente deja una huella invisible en tu interior. No existe idea que pase sin dejar rastro. Todo lo que piensas, todo lo que imaginas o repites, va tiñendo poco a poco la sustancia de lo que eres. No se trata de un simple proceso intelectual, sino de una transformación espiritual. Lo que piensas a diario se convierte en el clima emocional de tu vida. Quien piensa con miedo, vive en un mundo amenazante. Quien piensa con gratitud, habita en un universo generoso. Marco Aurelio comprendió que el alma no es un recipiente vacío, sino una tela que absorbe los colores de su propio pensamiento. El alma humana tiene la capacidad de reflejar belleza o miseria según los pensamientos que cultiva. No hay belleza externa capaz de ocultar una mente envenenada, ni pobreza material que opaque una mente noble. Los pensamientos son pigmentos invisibles que con el tiempo definen tu semblante, tu energía, tu forma de estar en el mundo. Si vives juzgando, criticarás todo lo que veas. Si vives comprendiendo, descubrirás la profundidad en lo que otros desprecian. Así es como la mente, en silencio, va esculpiendo el carácter y pintando la vida de los tonos que ella misma produce.
Todo comienza con un pensamiento. Antes de la palabra, antes de la acción, hay una idea que da forma a lo que sigue. Por eso, el sabio cuida su mente, con la misma devoción con la que un artista cuida su obra. Sabe que una sola línea errada puede alterar todo el cuadro. Tus pensamientos son las pinceladas del alma, y cada una contribuye al paisaje de tu espíritu. Si llenas tu mente de envidia, el alma se vuelve opaca. Si la llenas de serenidad, brilla con una luz que no depende de las circunstancias. El estoico no busca pensamientos agradables, sino pensamientos verdaderos. No tiñe su alma de ilusiones, sino de claridad. Sabe que incluso el dolor, cuando se comprende, puede tener un color noble. No todo sufrimiento es oscuridad. A veces, es el matiz necesario para revelar la profundidad del cuadro. Lo que ensombrece al alma no es el dolor, sino el pensamiento que se resiste a aceptarlo. Aceptar la realidad no es rendirse, es purificar la mente de lo que no puede controlar. En esa aceptación, el alma se limpia y vuelve a su color natural, la serenidad. La vida constantemente nos expone a situaciones que buscan teñirnos con sus propios colores. La injusticia con su amargura, la pérdida con su tristeza, la traición con su resentimiento. Pero la mente entrenada puede decidir de qué tono absorber esas experiencias. El alma libre no se deja manchar por lo externo, transforma cada experiencia en sabiduría. Marco Aurelio enfrentó guerras, peste y muerte, pero mantuvo el brillo interior de la templanza. Su secreto fue ese: elegir los pensamientos con los que se permitía colorear su conciencia. No se trata de negar la oscuridad. El alma necesita contrastes para comprender su luz, pero hay una diferencia entre reconocer la sombra y habitar en ella. El sabio puede mirar el dolor sin volverse doloroso, puede contemplar la injusticia sin volverse injusto. Su alma permanece clara porque su pensamiento no se deja arrastrar. La pureza interior no se conserva evitando el mal, sino enfrentándolo con discernimiento. Cada pensamiento consciente es una elección de color, un acto de creación moral. Los pensamientos, como el fuego, pueden purificar o destruir. Si los observas con atención, se vuelven herramientas de autoconocimiento. Si los dejas correr sin vigilancia, se convierten en cadenas. La mente que no se observa a sí misma se contamina lentamente. Empieza a creer que su tristeza es parte de su identidad, que su rabia es naturaleza y no hábito. Pero cuando empiezas a mirar tus pensamientos sin juzgarlos, descubres que puedes cambiarlos. Y al hacerlo, cambias tu color interior. Esa es la verdadera alquimia del alma: convertir el plomo del pensamiento negativo en el oro de la sabiduría. Cada persona emite una presencia que no se ve, pero se siente. No es magia, es coherencia. Tu energía refleja la calidad de tus pensamientos. Un alma tranquila inspira calma. Un alma resentida irradia incomodidad. No necesitas decir mucho para revelar quién eres. Basta con estar. Marco Aurelio lo sabía, y por eso dedicó su vida a disciplinar el pensamiento, no a impresionar al mundo. Quien domina su mente, domina su destino. Quien purifica sus pensamientos, embellece el universo que habita. El alma también puede sanar a través del pensamiento. No hay herida emocional que no pueda empezar a cicatrizar cuando se introduce un pensamiento justo, equilibrado, compasivo. La mente puede convertirse en medicina o veneno según las ideas que escoja. Si te repites que todo está perdido, lo estará. Si te repites que cada día es una oportunidad de crecimiento, lo será. No porque el mundo cambie, sino porque tú lo miras desde otra luz. Cambiar la calidad de tus pensamientos es, en esencia, cambiar la calidad de tu alma. Al final, la enseñanza de Marco Aurelio es un llamado a la responsabilidad interior. No puedes controlar las palabras de otros, las circunstancias del destino, ni los caprichos del tiempo, pero sí puedes elegir qué pensamientos permitirás que te definan. Puedes decidir de qué color pintarás tu día, tu memoria, tu espíritu. Esa decisión silenciosa, repetida a diario, es lo que construye tu carácter. Cada pensamiento que eliges con sabiduría
es una pincelada de libertad sobre el lienzo de tu alma. Y así, la vida se convierte en una obra en constante creación. No hay destino fijo ni alma irremediablemente manchada. Siempre puedes comenzar de nuevo, limpiar los tonos del resentimiento y volver a pintar tu interior con calma, gratitud y lucidez. Marco Aurelio no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia de un hombre que, aún rodeado por la oscuridad del poder y la guerra, supo mantener su alma luminosa. Él comprendió que no hay mayor arte que el de pensar bien, porque cuando piensas con claridad, tu alma brilla, y cuando el alma brilla, incluso la noche parece más leve. Frase 3. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. El pensamiento humano se ha vuelto experto en debatir, pero pobre en actuar. Todos hablan de virtud, de justicia, de bondad, pero pocos viven conforme a lo que predican. Marco Aurelio, emperador y filósofo, sabía que las palabras sin acción son humo que el viento borra. No basta con definir lo que es correcto, hay que encarnarlo. Esta frase es una llamada a la coherencia, a la honestidad interior, al poder silencioso del ejemplo. El sabio no busca convencer con discursos, sino con su conducta. En un mundo saturado de opiniones, la acción recta es el único lenguaje que aún conserva pureza. La verdadera grandeza del hombre no está en sus ideas, sino en su capacidad de vivirlas. Puedes leer todos los libros de ética, citar a todos los filósofos, y aún así ser un esclavo de tus pasiones. La virtud no se demuestra en el pensamiento, sino en la práctica cotidiana. Marco Aurelio sabía que la filosofía sin acción se vuelve hipocresía. Por eso exhortaba a la acción inmediata. No pienses tanto en lo que deberías ser. Comienza a hacerlo ahora. La sabiduría que no se traduce en hábito se convierte en vanidad. El tiempo que se desperdicia discutiendo sobre lo correcto podría invertirse en vivir con rectitud. Muchos buscan perfeccionar el concepto del bien, pero no su comportamiento. Se refugian en el análisis, en la crítica, en la teoría, porque actuar exige coraje. Hablar de virtud es cómodo. Practicarla duele, pero ese dolor es el fuego que purifica. Solo quien se atreve a actuar con integridad cuando nadie lo mira, comienza a comprender el sentido de la filosofía estoica. La excelencia moral no se dice, se hace. El estoico no habla mucho de virtud, la practica en silencio. Su bondad no es teatral, no busca aplauso ni reconocimiento. Es una llama interior que no necesita testigos. El buen hombre actúa correctamente, incluso cuando el mundo no lo ve, porque su juez no es la multitud, sino su propia conciencia. Marco Aurelio lo sabía mejor que nadie. En su posición de poder, podía justificar cualquier abuso, pero eligió la justicia. No predicó grandeza, la vivió con sobriedad, con disciplina, con compasión. Discutir sobre la virtud es una forma elegante de evadirla. Es más fácil definir la bondad que practicarla en medio de la adversidad. Es más fácil teorizar sobre la justicia que mantenerla cuando todos a tu alrededor actúan con corrupción. Pero el valor de un hombre no se mide en sus palabras, sino en lo que hace cuando la tentación lo llama. Ser bueno no es un ideal, es una decisión que se renueva en cada gesto, en cada pensamiento, en cada silencio. El sabio estoico no busca parecer virtuoso, busca serlo. No necesita demostrar su moral, la vive con humildad. En cambio, el necio habla de ética mientras su corazón está lleno de resentimiento o codicia. Marco Aurelio nos recuerda que la moral verdadera no nace del discurso, sino del dominio interior. No se trata de convencer al mundo, sino de convencerse a sí mismo de que la virtud es el único camino hacia la libertad. Cuando haces lo correcto, aunque nadie lo note, tu alma descansa, y eso vale más que cualquier elogio. El mundo moderno está lleno de maestros que enseñan cómo vivir, pero escasean los que realmente viven como enseñan. Se confunde la sabiduría con la apariencia, la virtud con la imagen, pero el sabio no se alimenta de aplausos, sino de coherencia. Marco Aurelio nos desafía a dejar de buscar teorías y comenzar a construir carácter. La bondad no se discute, se demuestra en cómo tratas al débil, en cómo respondes al enojo, en cómo mantienes la calma cuando el mundo pierde la suya. Ser un buen hombre no es una meta distante,
sino una práctica diaria. Empieza en lo más simple: cumplir con tu palabra, hablar con honestidad, actuar con justicia, soportar la adversidad sin resentimiento. Nadie se convierte en virtuoso de un día para otro. Es un proceso de refinamiento constante, un pulir continuo del alma. Cada día te ofrece una oportunidad para ser mejor que ayer. Y si fallas, no discutas tu error, corrígelo. La acción sincera vale más que 1000 disculpas. Marco Aurelio comprendía que la virtud no se predica, se contagia. La conducta justa inspira más que cualquier argumento. Un solo acto de bondad genuina puede enseñar más que un tratado filosófico. El buen ejemplo no se impone, irradia, y en ese silencio virtuoso, el mundo encuentra esperanza. La transformación del hombre comienza cuando deja de hablar sobre el bien y empieza a vivirlo, aunque el resto aún no lo entienda. El estoico actúa sin esperar recompensa. Hace el bien porque es su naturaleza, no por conveniencia. No busca reconocimiento, porque sabe que la aprobación externa es frágil. Su satisfacción está en saber que actuó conforme a la razón y la virtud. Esa coherencia entre pensamiento, palabra y acción es la verdadera paz interior. No hay confusión ni culpa donde hay rectitud, y en esa claridad el alma encuentra descanso. Así, Marco Aurelio nos deja una enseñanza inmortal. La virtud no se discute, se encarna. No necesitas proclamar que eres bueno, solo necesitas serlo. No importa cuántas veces tropieces, importa que sigas eligiendo el bien. El mundo no necesita más palabras, necesita más ejemplos. Ser un buen hombre en tiempos de confusión es un acto de rebelión. No busques convencer, busca inspirar. No hables de la luz, enciéndela dentro de ti, porque al final, solo quien vive lo que piensa puede decir que realmente ha comprendido la filosofía. Frase 4. Acepta con serenidad lo que no puedes cambiar y actúa con valor sobre lo que sí. La vida entera es una danza entre lo que está en nuestras manos y lo que jamás podremos controlar. Marco Aurelio, rodeado de guerras, enfermedades y traiciones, comprendió que la paz interior no depende del orden del mundo, sino de la disciplina con que se enfrenta lo inevitable. Aceptar con serenidad no es resignarse, sino comprender la naturaleza de las cosas. La mente se libera en el momento en que deja de exigirle al universo que sea distinto y comienza a actuar con virtud dentro de lo que es. El sabio no gasta su fuerza en protestar contra el destino, la dirige hacia lo que puede transformar, su propia actitud. El sufrimiento humano nace, en gran parte, del intento constante de controlar lo incontrolable. Queremos que las personas sean diferentes, que el pasado se deshaga, que el futuro obedezca a nuestros planes. Pero la vida no es un sirviente de nuestras expectativas. La serenidad llega cuando aceptamos que hay un orden mayor, un flujo natural que no siempre entendemos, pero que debemos respetar. Resistirlo solo multiplica el dolor. El sabio no se quiebra ante lo inevitable, fluye con él. No porque se rinda, sino porque sabe que la energía que gasta en la resistencia puede ser usada en la acción correcta. Aceptar no significa aprobar, significa ver la realidad tal como es, sin adornos ni negaciones. Solo cuando la ves claramente puedes decidir qué hacer. La mente serena no busca escapar del presente, lo abraza con lucidez. En esa quietud, el pensamiento se vuelve claro y desde esa claridad surge el valor. El valor no es una ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Por eso Marco Aurelio une en esta frase dos virtudes inseparables, la serenidad y el valor. Sin la primera, el valor se convierte en impulso ciego. Sin el segundo, la serenidad se transforma en pasividad. Muchos confunden la aceptación con la rendición. Pero el estoico no se rinde ante la adversidad. La mira a los ojos. Aceptar lo que no se puede cambiar es dejar de luchar contra lo ilusorio. El sabio no pelea con el pasado, ni se atormenta con el futuro. Vive en el único terreno donde la acción es posible, el presente. Allí pone toda su energía, toda su voluntad, todo su sentido de deber. Aceptar no es quedarse quieto, es prepararse para actuar con inteligencia en lugar de reaccionar con desesperación. El valor para los estoicos no era una emoción heroica, sino un deber moral. Actuar con valor no significa ser temerario, sino hacer lo correcto, incluso cuando el miedo está presente. El miedo es natural, pero no debe gobernar. Marco Aurelio, en sus meditaciones,
Se recordaba a sí mismo que nada humano debía serle ajeno, ni el temor, ni la pérdida, ni la incertidumbre. Pero también se recordaba que su razón era más fuerte que cualquier emoción pasajera. Quien actúa con valor aún temblando, demuestra que su espíritu ha trascendido la esclavitud del miedo. Aceptar y actuar son los dos movimientos de una mente equilibrada. Si solo aceptas, te vuelves inerte. Si solo actúas, te vuelves agitado. La sabiduría está en saber cuándo una cosa termina y la otra comienza. Hay batallas que deben librarse y otras que deben dejarse pasar. El arte de vivir, según los estoicos, consiste en discernir esa frontera invisible. Marco Aurelio no pedía al hombre que fuera invencible, sino consciente, que supiera distinguir entre el poder que tiene y el que debe soltar. Esa distinción es la raíz de toda serenidad. Cuando la vida te niega algo, no lo tomes como castigo, sino como dirección. Lo que no puedes cambiar te enseña humildad. Lo que puedes cambiar te enseña responsabilidad. Ambas lecciones son necesarias para la madurez del alma. Si todo fuera controlable, nunca aprenderías la virtud de la paciencia. Si nada lo fuera, nunca descubrirías la fuerza de la acción. La existencia humana se mueve en ese equilibrio, aceptar el misterio y al mismo tiempo trabajar con coraje dentro de él. El sufrimiento se disuelve cuando dejas de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo hacer con esto? La primera pregunta te encadena al pasado. La segunda te libera hacia el presente. Aceptar la realidad sin quejarte te devuelve el poder. Actuar con valor sin esperar garantía te hace invencible. La mente que logra ambas cosas ha comprendido el corazón de la filosofía estoica, que no somos víctimas del destino, sino colaboradores de su orden. Marco Aurelio no escribió desde la comodidad, sino desde la prueba. Perdió hijos, enfrentó guerras, fue traicionado por amigos y aún así no permitió que su espíritu se amargara. Su serenidad no fue un regalo, fue una conquista. Cada día elegía no rebelarse contra lo inevitable y concentrarse en hacer el bien con los medios que tenía. Esa es la verdadera fuerza, no la que destruye, sino la que soporta con dignidad. En medio del caos, su mente permanecía intacta, porque su atención estaba puesta en lo que dependía de él, su pensamiento, su conducta, su virtud. El hombre que acepta con serenidad no huye del dolor, lo comprende. El que actúa con valor no desafía al destino, lo acompaña. Ambos comprenden que la vida es más grande que el deseo individual. La serenidad y el valor son las dos alas del alma que sabe volar por encima del caos. Cuando una de ellas falta, caes en el abatimiento o en la agitación. Cuando ambas trabajan juntas, puedes atravesar cualquier tormenta sin perder la dirección. Aceptar con serenidad y actuar con valor es, en definitiva, vivir en armonía con la naturaleza. La naturaleza cambia, fluye, destruye y crea. No puedes detener su curso, pero puedes decidir cómo navegarlo. El sabio no pide un mar tranquilo, pide un corazón firme, porque cuando la mente está en paz, ninguna ola puede hundirla. Esa es la enseñanza eterna de Marco Aurelio. Que la calma no es ausencia de movimiento, sino equilibrio en medio del movimiento. Y que el valor no es ausencia de miedo, sino fidelidad a la virtud, incluso cuando el mundo tiembla. Frase 5. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. La mente humana vive atrapada en un espejismo. Cree que lo que percibe es la realidad. Pero Marco Aurelio, con la serenidad del sabio que ha aprendido a mirar más allá de las apariencias, nos recuerda que lo que llamamos realidad no es más que una interpretación. Todo lo que oímos, todo lo que vemos, pasa por el filtro de nuestra mente. Nuestras creencias, nuestras heridas, nuestros deseos. No percibimos las cosas como son, sino como somos. Por eso, quien no conoce su propia mente no conoce el mundo que habita. La sabiduría comienza cuando reconoces que lo que crees ver no es la verdad absoluta, sino una perspectiva moldeada por tu historia interior. La mayoría de las personas no buscan comprender, buscan confirmar. Escuchan no para aprender, sino para defender su punto de vista. Ven no para observar, sino para juzgar. Así viven, encerradas en sus opiniones como prisioneros que confunden las sombras de su cueva con el mundo real.
Marco Aurelio invita a romper esa prisión mental. Nos pide que escuchemos sin identificarnos con lo que oímos, que miremos sin imponernos sobre lo que miramos. El sabio no se aferra a su opinión. La examina con la misma calma con que un científico observa un fenómeno natural. Entender que todo es perspectiva no significa caer en el relativismo, sino en la humildad. Significa aceptar que tu mirada no es el centro del universo, que tus juicios pueden estar equivocados y que el mundo puede tener razones que tus sentidos no alcanzan a captar. Esa humildad no debilita, fortalece, te vuelve menos reactivo, menos esclavo de la necesidad de tener razón. Te permite escuchar de verdad, observar de verdad y por tanto vivir más en contacto con lo que realmente es, no con lo que tu ego desea que sea. Cada persona vive en su propio mundo mental. Dos individuos pueden presenciar el mismo hecho y salir con versiones opuestas, ambos convencidos de tener la verdad. Lo que cambia no es el hecho, sino la interpretación, y en esa diferencia nace el conflicto humano. Marco Aurelio comprendió que la fuente de la paz interior está en no confundir la perspectiva con la realidad. Si alguien te ofende, no es su palabra la que te hiere, sino tu interpretación de ella. Si algo te asusta, no es el evento en sí, sino la idea que formas de él. Cambia la perspectiva y cambia la emoción. Cuando aprendes a ver tus pensamientos como opiniones y no como hechos, recuperas poder. Ya no reaccionas automáticamente ante ellos. Comienzas a observarlos, a cuestionarlos, a elegir cuáles merecen tu atención. Esa distancia entre el pensamiento y la conciencia es el espacio de la libertad. En ese espacio nace la serenidad estoica. Marco Aurelio lo practicaba a diario. Escribía sus meditaciones no para predicar, sino para recordarse que debía juzgar con cautela, mirar sin precipitarse, escuchar sin condenar. El juicio apresurado es el origen de la mayoría de los males. Cuando juzgas sin comprender, destruyes la posibilidad de aprender. Cuando crees que tu opinión es la verdad, dejas de crecer. El sabio sabe que cada pensamiento puede estar teñido por la emoción del momento. Por eso no confía ciegamente en su mente. La observa. Si está enojado, no decide. Si está triste, no se define. Espera a que la marea emocional baje para ver el fondo con claridad. Esa espera, que para el impaciente es debilidad, para el sabio es fortaleza. La serenidad nace de la capacidad de cuestionar tus propias percepciones. ¿Es esto un hecho o solo mi interpretación? ¿Estoy viendo con claridad o con ego? ¿Estoy escuchando al otro o solo al sonido de mis prejuicios? Estas preguntas no buscan humillarte, sino liberarte. Te recuerdan que no puedes controlar lo que pasa, pero sí cómo lo percibes. Y al hacerlo, recuperas el control sobre tu mente. Cuando entiendes que cada emoción intensa es el reflejo de una interpretación distorsionada, dejas de ser víctima de los demás y te vuelves dueño de ti mismo. Vivir sin confundir perspectiva con verdad es vivir con ligereza. Ya no te sientes obligado a convencer a nadie, porque sabes que todos miran desde su propio ángulo. Tampoco te dejas arrastrar por las críticas, porque entiendes que no hablan de ti, sino de la visión del otro. La libertad más profunda consiste en no tomarse nada como una verdad absoluta, ni siquiera tus propias ideas. El sabio puede sostener una opinión con firmeza, pero también puede soltarla cuando encuentra una mejor. No está atado a su pensamiento, sino al proceso de búsqueda. Marco Aurelio no nos invita a dudar de todo, sino a pensar con profundidad. La duda razonable es una forma de humildad espiritual. Nos recuerda que el conocimiento humano siempre es parcial. Aceptar eso no significa rendirse al caos, sino alinearse con la verdad más amplia del cosmos, la de un orden que excede nuestra comprensión. En esa aceptación se disuelve la arrogancia y florece la paz. El alma que entiende sus límites deja de sufrir por imponer su versión del mundo. Se abre a la vida con la flexibilidad de quien confía en el flujo natural del universo. Cuando aceptas que todo lo que ves y oyes es solo una interpretación, te vuelves más compasivo. Dejas de pelear con los demás por sus opiniones, porque comprendes que cada uno habla desde su historia, su dolor, su nivel de conciencia. La compasión nace del entendimiento de la perspectiva. Ya no buscas ganar, sino comprender. Ya no luchas por imponer, sino por armonizar.
Esa comprensión transforma los conflictos en diálogo y el ruido en silencio interior. Y al final, esa es la esencia del pensamiento estoico: mirar el mundo sin ilusiones, pero también sin juicios. Entender que la verdad absoluta está más allá de nosotros y que nuestra tarea no es poseerla, sino acercarnos a ella con humildad, con calma y con razón. Todo lo que escuchas, todo lo que ves, todo lo que crees es solo una parte del todo. Marco Aurelio nos enseña que la libertad más alta consiste en reconocer ese límite y seguir viviendo con serenidad dentro de él. Porque quien deja de confundir su perspectiva con la verdad, deja de sufrir. Y quien deja de sufrir por su interpretación, comienza a ver el mundo tal como es, vasto, cambiante y profundamente sabio. Frase 6. Si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. La enseñanza de esta frase es una de las más profundas del estoicismo y también una de las más difíciles de aplicar. Marco Aurelio nos revela que el sufrimiento no nace de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Lo externo, una ofensa, una pérdida, una injusticia, una traición, no tiene poder alguno sobre nuestra paz interior hasta que le concedemos permiso. Somos nosotros quienes damos forma al dolor con nuestros pensamientos, quienes lo alimentamos con nuestra reacción. En otras palabras, no es el mundo el que te perturba, eres tú interpretando el mundo desde tus juicios. Comprender esto es el primer paso hacia la libertad interior. La mente humana tiende a confundir la realidad con la opinión que tiene de ella. Cuando alguien te critica, no es su crítica la que hiere, sino la interpretación que haces de esa crítica. Tal vez piensas que estás siendo humillado, rechazado o menospreciado, pero todo eso ocurre dentro de ti, no fuera. La crítica en sí es un conjunto de sonidos, de palabras, de aire vibrando. Es tu mente la que le da forma emocional. Marco Aurelio, en su sabiduría, te invita a mirar más allá del impulso y preguntarte: ¿es realmente este hecho dañino o es mi juicio el que lo vuelve tal? En esa distancia entre el hecho y la interpretación se esconde tu poder. Cuando permites que los acontecimientos externos dicten tu estado emocional, entregas tu libertad. Te conviertes en esclavo de lo que no puedes controlar: las opiniones ajenas, las circunstancias, los resultados, el clima, la fortuna. Todo lo externo es cambiante e incierto. Si tu paz depende de ello, tu vida será una tormenta. Pero si tu juicio es firme, si tu mente es disciplinada, ningún evento podrá arrastrarte. El sabio no busca cambiar el mundo para estar tranquilo. Busca cambiar su mirada para que el mundo no le robe la calma. El dominio interior, no el control exterior, es la verdadera victoria del estoico. Pensemos en un ejemplo. Pierdes algo que amas, un trabajo, una relación, una oportunidad. La mente reacciona con dolor, frustración o enojo. Pero Marco Aurelio te diría: detente y examina. ¿Qué ha pasado realmente? Algo ha cambiado en el exterior, pero tu juicio lo ha llamado pérdida, tragedia o injusticia. ¿Y si en lugar de pérdida lo llamaras transformación? ¿Y si en lugar de tragedia lo vieras como destino? El hecho en sí no tiene etiqueta. Eres tú quien se la coloca. Cambiar la etiqueta cambia la emoción. No puedes controlar lo que ocurre, pero puedes decidir el significado que le das. Y el significado lo es todo. El sufrimiento, en la mayoría de los casos, no proviene del dolor físico o de la adversidad en sí, sino de la resistencia mental que oponemos a lo que sucede. Nos duele porque nos negamos a aceptar. Luchamos contra la realidad y en esa lucha perdemos la paz. Marco Aurelio nos enseña que el universo no tiene intención de dañarnos ni de favorecernos. Simplemente actúa conforme a su naturaleza. Aceptar eso no es resignación, es claridad. Cuando dejas de exigir que el mundo sea como tú quieres, comienzas a vivir en armonía con él. El juicio es un arma de doble filo. Puede elevarte o destruirte. Si aprendes a usarlo con sabiduría, puede ser tu mejor aliado. El estoico no suprime las emociones, las examina, no niega lo que siente, pero tampoco se identifica con ello. Cuando siente enojo, observa la causa. Cuando siente tristeza, reflexiona sobre su origen. De este modo, la emoción deja de dominarlo y se convierte en maestra. Cada molestia, cada incomodidad,
se vuelve una oportunidad de autoconocimiento. Lo externo ya no es enemigo, sino espejo. Liberarte del juicio no significa volverte indiferente, sino consciente. Significa que antes de reaccionar, respiras. Antes de culpar, observas. Antes de rendirte al impulso, analizas. Este proceso de reflexión transforma la mente en una fortaleza. El mundo puede gritar, pero tú eliges no responder con ruido. Marco Aurelio, siendo emperador, vivía rodeado de intrigas, críticas y traiciones. Sin embargo, mantuvo la serenidad porque había comprendido esta verdad. No son los hombres los que me perturban, sino la opinión que tengo de ellos. El dominio de sí mismo fue su escudo más poderoso. Toda emoción nace de una interpretación. Si interpretas una demora como una falta de respeto, sentirás ira. Si la interpretas como un simple imprevisto, sentirás paciencia. Si ves una crítica como un ataque, te dolerá. Si la ves como una opinión, te resultará indiferente. Si la ves como una oportunidad de mejora, te fortalecerá. El hecho no cambia. Lo que cambia es el juicio. Por eso Marco Aurelio insiste en examinar la mente antes que el mundo. El sabio no pregunta, ¿por qué esto me pasó?, sino ¿qué interpretación estoy eligiendo? Dominar el juicio no es tarea de un día. Requiere práctica, vigilancia y humildad. La mente es rebelde. Tiende a dramatizar, a exagerar, a inventar historias. El entrenamiento estoico consiste en observar sin dejarse arrastrar. Como un guardián que vigila la puerta de su conciencia, decides qué pensamientos entran y cuáles se quedan fuera. No todo lo que piensas merece tu fe. No toda emoción necesita respuesta. Aprender esto es como aprender a sostener el timón en medio del oleaje. El mar puede enfurecerse, pero tú no sueltas el control. La vida siempre te pondrá a prueba. Te mostrará pérdidas, injusticias, desacuerdos y fracasos, pero en cada uno de ellos tendrás la oportunidad de aplicar la enseñanza de Marco Aurelio. Pregúntate, ¿es esto lo que me hiere o mi interpretación de ello? Y verás que en el fondo, el poder nunca estuvo afuera. El mundo seguirá siendo el mismo, pero tú ya no. Te volverás inmune a las ofensas, sereno ante la adversidad, paciente ante la demora. Esa es la libertad que los estoicos cultivaban, la de no ser gobernados por lo externo. Y cuando logras esa libertad, descubres una paz que no depende de nada, una calma que no necesita que el mundo se ordene para existir. Es la paz del sabio, la paz del que ha comprendido que su juicio es la llave de su destino. Marco Aurelio lo resumió en esta frase inmortal: si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Lo externo no tiene poder sobre el alma que ha aprendido a gobernarse. Y cuando dominas tu juicio, dejas de ser esclavo del mundo y te conviertes en su testigo más lúcido. Frase 7. El mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. La venganza es un apetito primitivo que nace del agravio y del orgullo herido. Sin embargo, Marco Aurelio nos invita a transformar esa reacción en una lección de grandeza moral. Responder al mal con el mismo mal es perpetuar un ciclo que corrompe tanto al ofensor como al ofendido. Cuando eliges no parecerte a quien te hizo daño, niegas al agresor la victoria sobre tu alma. No le entregas tu carácter a cambio de su falta. La verdadera revancha, entonces, no es castigarle externamente, sino mantener intacta tu integridad interior. Esa integridad es la recompensa más tenue para el mundo y la más definitiva para ti mismo. No parecerse al enemigo requiere una disciplina que va más allá del control de impulsos. Exige una educación del corazón. No se trata de hipocresía ni de fingir bondad. Es coherencia profunda entre lo que piensas, sientes y haces. Mientras la venganza satisface momentáneamente el ego, la virtud lo libera para siempre. Marco Aurelio sugiere que al resistir la imitación del mal, te colocas en otra esfera moral. Actúas por razones más altas que la retribución, por el bien de la propia alma. Esa decisión transforma la ofensa en un punto de inflexión, una oportunidad para afirmar quién eres realmente, no quién quisieron que fueras. Contestar el daño con la misma moneda es aceptar que la ofensa definirá tu conducta. Es darle al otro el poder de marcar tus límites internos. En cambio, decidir no imitarle es recuperar la iniciativa moral. Es escoger que tu siguiente acto
no nazca de la pasión ciega, sino de la razón templada. Esa elección te empodera. No estás reaccionando, estás respondiendo desde la deliberación. Marco Aurelio enseñaría que la nobleza no necesita ser probada ante la multitud. Se prueba en la quietud de las decisiones íntimas. Y en esa quietud, el alma se fortalece. No parecerse al enemigo también implica comprender su miseria y no dejarte arrastrar por ella. Muchas veces quien hiere actúa desde la falta, miedo, envidia, ignorancia. Pero esto no justifica la ofensa, pero sí permite una mirada más amplia que desactiva el deseo de imitar la violencia. En vez de devolver un golpe, puedes elegir reparar, explicar o simplemente alejarte. Esa distancia no es abandono, sino supervivencia ética. Proteger tu buen juicio y tu paz sin convertirte en réplica de su malicia. La venganza promete satisfacción inmediata, pero roba paz a largo plazo. Al contrario, comportarte de manera distinta a tu agresor es sembrar tranquilidad que perdura. Cuando respondes con calma y rectitud, desactivas la narrativa de enemistad. Otros observan y aprenden que la fortaleza no está en la fuerza bruta ni en la humillación, sino en la templanza. Así, la superioridad moral es un silencioso argumento que corrige sin estruendo. Marco Aurelio diría que el fin último no es humillar al adversario, sino no permitir que la ofensa moldee tu carácter. Hay una dimensión práctica en esta enseñanza. Si permites que la ira dicte tus actos, perderás claridad y juicio. La réplica impulsiva suele amplificar el daño y crear consecuencias peores. No parecerse al enemigo es, además, proteger tus intereses racionales. Actuar con prudencia y medida te evita trampas emocionales que pueden destruir relaciones, reputaciones o proyectos. El estoico no confunde dignidad con ostentación. Su dignidad es discreta, útil y eficaz, y por eso rara vez necesita la liturgia pública de la venganza para sostenerse. Practicar no parecerse al enemigo implica también ejercer perdón, o cuando el perdón no sea posible, desapego. Perdonar no borra la ofensa, pero desactiva su presa sobre tu vida. Y el desapego impide que la ofensa ocupe el centro de tu narrativa. Marco Aurelio, desde su propia experiencia de traición y pérdida, nos recuerda que el tiempo es demasiado breve como para desperdiciarlo alimentando rencores. Liberarte del deseo de venganza es recuperar el tiempo y la energía necesarios para cultivar la virtud y cumplir con el deber que tienes contigo mismo y con los demás. No parecerse al enemigo no significa ser pasivo ante la injusticia ni renunciar a la defensa de lo justo. Significa que la defensa no seguirá la lógica de la destrucción, sino la de la rectitud. Defender lo correcto con métodos propios de la virtud, con justicia, prudencia y valentía, preserva tu alma y produce efectos más sostenibles. Marco Aurelio no idealiza la pasividad, valora la acción correcta. Por eso, su propuesta no es un llamado a tolerar la injusticia, sino a evitar que la respuesta a la injusticia te arrastre al mismo fango. El verdadero triunfo sobre quien te ofendió no es su caída, sino tu transformación. Cuando te niegas a replicar su conducta, creces. La adversidad se vuelve un taller para pulir el carácter. Cada ataque no es una sentencia sobre tu valor, sino una prueba que te permite demostrar tu temple. Esta mirada convierte la ofensa en una escuela donde se aprende fortaleza interior y generosidad moral. Marco Aurelio nos anima a ver así las provocaciones, no como trampas que buscan degradarnos, sino como ejercicios para revelar de qué material está hecho nuestro espíritu. Finalmente, no parecerse al enemigo es una declaración de independencia ética. Rechazas que nadie tenga la facultad de determinar tu esencia. La libertad última es esta: ser dueño de tus reacciones y mantener tu naturaleza conforme a la razón y la virtud. La venganza es una ilusión de igualdad basada en el daño. El no parecerse, en cambio, es una afirmación de superioridad moral basada en la elección consciente. Si buscas vencer, véndete por victoria que no corrompe, la de un carácter que permanece íntegro aun cuando el mundo intente quebrarlo. Esa victoria es la que perdura, la que no necesita testigos y la que en el silencio de tu conciencia te convierte en alguien irreprochable. Frase 8. Mira dentro de ti. Dentro está la fuente del bien, y ella puede brotar siempre que quieras.
El ser humano pasa gran parte de su vida buscando fuera lo que solo puede hallar dentro. Busca consuelo en otros, reconocimiento en la multitud, dirección en las voces del mundo. Sin embargo, Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera fuente del bien no se encuentra en la aprobación ajena ni en los favores del destino, sino en el alma misma. Todo lo que necesitas para vivir en armonía, serenidad y virtud ya está dentro de ti, esperando ser descubierto. La sabiduría no consiste en acumular cosas externas, sino en aprender a abrir esa fuente interior, silenciosa e inagotable, que emana cuando la mente se aquieta y el corazón se vuelve honesto consigo mismo. Mirar hacia adentro no es un acto de egoísmo, sino de regreso a la esencia. En el ruido del mundo, la voz interior se vuelve apenas un susurro, pero cuando logras silenciar las exigencias externas, esa voz se vuelve clara, firme y sabia. Marco Aurelio no nos invita a escapar del mundo, sino a comprenderlo desde el interior, porque solo quien se conoce a sí mismo puede actuar con justicia, pensar con claridad y vivir en paz. Mirar dentro de ti es reconocerte como parte de la razón universal, como un fragmento del cosmos dotado de conciencia, capaz de crear equilibrio incluso en medio del caos. La fuente del bien no depende de las circunstancias, no necesita que la vida sea fácil para fluir. Puedes estar rodeado de injusticia y aún así elegir la rectitud. Puedes vivir en tiempos de oscuridad y aún así mantener la luz encendida en tu interior. El bien del que habla Marco Aurelio no es el bien condicionado, sino el bien esencial, aquel que brota de la virtud, de la intención pura, del pensamiento correcto. Es un manantial que nunca se seca, porque su origen no está en lo que ocurre, sino en lo que eres. Lo único que puede bloquearlo son tus propios juicios, tus miedos y tu desconexión de ti mismo. Cuando el alma se olvida de su fuente, comienza a mendigar bienestar. Busca en los demás la validación que debería provenir de su propia conciencia. Entonces, se vuelve esclava del aplauso y del rechazo, del éxito y del fracaso. Pero el sabio sabe que la fuente del bien está intacta dentro de él. Por eso puede perderlo todo, sin perder la calma, porque lo que realmente lo sostiene no depende de nada exterior. La autarquía estoica, esa independencia del alma, no es frialdad sino plenitud. Quien se basta a sí mismo, no porque desprecie el mundo, sino porque ha encontrado dentro de sí lo que el mundo no puede darle. Mirar dentro requiere valor. No siempre lo que encuentras al principio es agradable. Al mirar dentro te enfrentas con tus contradicciones, tus debilidades, tus apegos, pero solo quien se atreve a mirarlos puede transformarlos. La introspección no es una huida, sino un enfrentamiento noble con uno mismo. Marco Aurelio, que gobernó imperios y ejércitos, entendió que la batalla más grande no se libra afuera sino en la mente. Dominar el alma propia es una tarea más ardua que conquistar territorios, pero quien lo logra encuentra una paz que ningún trono puede otorgar. Esa fuente interior del bien es, ante todo, una disposición del espíritu. Es la capacidad de responder con virtud ante cualquier situación. Cuando alguien te ofende y eliges no odiar, el bien brota. Cuando la adversidad llega y eliges la serenidad en lugar del pánico, el bien fluye. Cuando podrías ser injusto pero eliges ser recto, esa fuente se manifiesta en ti. No es un milagro, es una decisión. Cada pensamiento correcto, cada acto compasivo, cada silencio sabio, es una gota de esa agua pura que habita en tu interior. No tienes que buscarla, solo dejar de bloquearla. Para que esa fuente fluya, la mente debe limpiarse de impurezas, resentimiento, envidia, soberbia, miedo. Son esas emociones las que tapan el manantial del alma. La meditación estoica, el silencio interior, la reflexión diaria, son los instrumentos con los que despejas el camino. Marco Aurelio practicaba cada noche ese ejercicio de limpieza mental. Repasaba sus acciones, examinaba sus pensamientos y perdonaba sus errores sin complacencia ni condena. En ese ritual encontraba frescura interior, como quien limpia el cauce de un río para que el agua vuelva a correr con fuerza. Lo más sorprendente de esta enseñanza es su implicancia práctica. El bien está siempre disponible. No necesitas esperar un momento especial, un día sin problemas o una vida perfecta. Puedes acceder a él en cualquier instante,
si eliges hacerlo. En medio del tráfico, del conflicto o del dolor, puedes recordar que dentro de ti hay una fuente que no depende del mundo. Basta una respiración consciente, un pensamiento correcto, una decisión virtuosa. Así, lo que parecía un momento adverso se transforma en una oportunidad para volver a ti mismo. En la sociedad moderna, donde todo parece empujarnos hacia afuera, hacia el ruido, la comparación, la velocidad, esta frase de Marco Aurelio es un acto de rebelión. Te dice, detente, mírate, encuéntrate, no busques más lo que ya posees. La fuente del bien no necesita ser creada, solo desenterrada de debajo del ruido y la distracción. Esa mirada interior no te aparta del mundo, sino que te permite participar en él desde un lugar más auténtico y ecuánime. Quien se conoce a sí mismo deja de actuar por impulso y empieza a actuar por comprensión. Cuando descubres esa fuente, todo cambia de lugar. Las dificultades dejan de ser castigos y se vuelven entrenamientos del alma. Los enemigos se vuelven maestros que te obligan a profundizar en tu templanza. La soledad deja de ser un vacío y se convierte en un refugio. Comprendes que nada ni nadie puede quitarte lo esencial, porque lo esencial habita en ti. El sabio se vuelve así un manantial en movimiento. Donde va, lleva calma, claridad y compasión. No porque el mundo sea amable, sino porque él ha aprendido a hacerlo. Y al final, esta enseñanza nos deja una verdad luminosa. La fuente del bien no es un privilegio de los sabios, es un derecho de todo ser humano. Está en cada uno de nosotros, esperando a que miremos dentro con honestidad y valor. Marco Aurelio nos recuerda que el alma humana, cuando está en paz consigo misma, puede transformar el dolor en virtud, la confusión en claridad, la debilidad en fuerza. No tienes que buscar la luz, ya la tienes, solo debes dejar que fluya, porque dentro de ti siempre está la fuente del bien, y ella puede brotar cada vez que la llames con pensamiento puro y corazón sereno. Frase 9. Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Marco Aurelio, emperador y filósofo, comprendió algo que muchos siglos después seguimos olvidando: que el individuo no puede prosperar aislado del conjunto. Esta frase es una reflexión sobre la interdependencia profunda entre el ser humano y la comunidad. La metáfora de la abeja y la colmena revela una verdad esencial. La vida humana solo encuentra sentido cuando se alinea con el bien común. Una abeja no puede sobrevivir sola, ni puede hallar plenitud en su propio beneficio si la colmena se derrumba. Así también, el hombre que busca solo su provecho sin pensar en el orden que sostiene a todos, se destruye a sí mismo sin saberlo. La sabiduría estoica nos enseña que lo que da equilibrio al alma individual es la armonía con el todo. El egoísmo, visto desde la óptica estoica, es una forma de ignorancia. Es no comprender que el universo es una red viva en la que todo está conectado. Marco Aurelio creía que los seres humanos somos miembros de un mismo cuerpo racional, partículas de una inteligencia común que se expresa a través de la razón y la virtud. Cuando una parte actúa contra el todo, se hiere a sí misma. Así, cada vez que actuamos movidos por la codicia, la envidia o la indiferencia, debilitamos la estructura invisible que nos sostiene. El sabio, en cambio, entiende que su bien personal se expande cuando contribuye al bienestar general. No busca brillar por encima de los demás, sino iluminar junto a ellos. Vivir en beneficio del conjunto no significa perder la individualidad, sino elevarla. El yo encuentra su plenitud en el servicio, en la cooperación, en el aporte. Cuando una abeja cumple su tarea, no lo hace por vanidad ni por recompensa, sino porque sabe que en esa labor reside el equilibrio de todos. Del mismo modo, el ser humano virtuoso no busca reconocimiento. Su satisfacción está en el acto mismo de contribuir. Marco Aurelio veía el deber no como una carga, sino como una expresión natural del alma en orden. El hombre sabio trabaja por el bien común del mismo modo que el sol ilumina o el río fluye, por naturaleza. Pero vivimos en tiempos donde la colmena parece fragmentada. Cada uno busca su propio néctar, sin pensar en el panal que lo hace posible. La sociedad moderna exalta la independencia como si fuera el máximo logro,
olvidando que toda vida verdadera es interdependiente. El resultado es una sensación de vacío, de soledad, de competencia sin sentido. El estoicismo ofrece un antídoto. Recuerda que tu felicidad está unida a la de los demás. No puedes florecer rodeado de miseria, ni mantener la calma en un mundo que se desmorona. Por eso, el deber moral del sabio no es encerrarse en sí mismo, sino actuar con conciencia del todo. Marco Aurelio aplicó esta idea en su vida como emperador. No se consideraba dueño del imperio, sino servidor del pueblo. Su autoridad se basaba en el principio de utilidad común. Todo poder que no sirve al bien colectivo es corrupción. Entendía que el gobierno de uno solo tiene sentido si busca el bienestar de todos. En su diario filosófico, Meditaciones, repite con humildad que su rol es como el del corazón en un cuerpo, trabajar sin cesar por la vida de cada parte. Si el corazón deja de latir para sí mismo, todo perece. Así también, si el líder o el ciudadano vive solo para su propio beneficio, la colmena humana enferma. El ego se rebela ante esta verdad porque teme desaparecer. Pero el estoico sabe que no hay pérdida en el servicio, sino expansión. Ayudar no disminuye, compartir no empobrece, colaborar no debilita. Por el contrario, quien vive con sentido de comunidad encuentra una fuerza interior que el individualismo jamás alcanza. Al comprender que el bien del otro también es el suyo, el alma se libera de la competencia y de la comparación. Entonces surge la verdadera grandeza, la de quien no busca ganar solo, sino elevar a todos. Marco Aurelio lo sabía bien. Nadie es noble si no vive para algo más grande que sí mismo. La colmena representa la totalidad de la existencia, la sociedad, la naturaleza, el cosmos. Nada está desconectado. Si destruyes una parte, debilitas el conjunto. Esta idea tiene hoy más vigencia que nunca. La humanidad enfrenta crisis ecológicas, sociales y espirituales precisamente porque ha olvidado esta interdependencia. Nos comportamos como abejas que rompen su propio panal en nombre de un falso progreso, pero el precio de esa desconexión es la pérdida del sentido. La frase de Marco Aurelio resuena como un recordatorio urgente. No hay bienestar individual posible en un mundo enfermo. El bien real es colectivo o no es bien en absoluto. La sabiduría estoica propone que veamos al prójimo no como un obstáculo, sino como una extensión de nosotros mismos. Si todos somos parte del mismo cuerpo racional, entonces el daño a uno es daño a todos. La compasión, la justicia y la cooperación dejan de ser virtudes opcionales, se vuelven actos de coherencia con la naturaleza misma. No se trata de sentimentalismo, sino de razón. Así como la abeja no necesita amor romántico para cumplir su función, el sabio no necesita emoción excesiva para obrar bien. Lo hace porque entiende que ese orden común es la ley del universo. Mirar el mundo desde esta perspectiva cambia la manera de vivir. Ya no compites, colaboras. Ya no juzgas, comprendes. Ya no te encierras, participas. Cada acción deja de ser pequeña porque contribuye al equilibrio general. Incluso el gesto más humilde, una palabra amable, un silencio prudente, un acto de paciencia, fortalece la colmena. Y cada acto egoísta, una mentira, un desprecio, una injusticia, la debilita. El sabio mide su grandeza no por su poder o riqueza, sino por cuánto bien genera alrededor. Así transforma su propia vida en un servicio continuo, silencioso y fecundo. Cuando comprendemos que la colmena y la abeja son una sola cosa, desaparece la ilusión de separación. Entonces surge una nueva libertad, la de vivir en armonía con el todo. Ya no temes perder, porque sabes que nada que contribuya al bien común es realmente pérdida. Ya no te angustia el resultado, porque entiendes que la virtud está en la intención. Así nace la serenidad del estoico, esa paz que no depende del azar, sino del orden interior que refleja el orden universal. Vivir de acuerdo con la naturaleza, como enseñaban los estoicos, es precisamente esto: actuar en sintonía con la razón común que une a todos los seres. Y al final Marco Aurelio nos deja una advertencia envuelta en sabiduría.
Quien actúa solo para sí mismo destruye aquello que lo sostiene. La abeja que olvida a la colmena muere, aunque crea haber ganado libertad. Del mismo modo, el hombre que olvida a los demás se vuelve prisionero de su propio ego. La grandeza verdadera no consiste en separarse del mundo, sino en servirlo. El bien personal y el bien común son reflejos del mismo principio divino. Cuando uno prospera a costa del otro, todo el orden se resquebraja. Por eso, vivir conforme a la razón, como enseñó Marco Aurelio, es vivir recordando siempre esta verdad eterna. Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Frase 10. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Cada amanecer es una oportunidad que la mayoría da por sentada. Nos levantamos arrastrados por la costumbre, sin detenernos a reconocer el milagro silencioso que representa abrir los ojos un día más. Marco Aurelio, emperador en tiempos de guerras y enfermedades, nos recuerda con esta frase que la vida, incluso en medio de la dificultad, sigue siendo un privilegio, no un derecho garantizado, sino un regalo efímero que puede retirarse en cualquier momento. Pensar en el privilegio de estar vivo al despertar no es una simple reflexión optimista, es un acto de conciencia profunda, un recordatorio de que la existencia misma es suficiente motivo para la gratitud y la serenidad. Respirar es el primer testimonio de ese privilegio. Es el acto más simple y más esencial, y sin embargo rara vez lo apreciamos. Cada respiración es una confirmación de que seguimos teniendo una oportunidad más, de aprender, de corregir, de amar, de servir. Marco Aurelio veía en el acto de respirar la conexión con la naturaleza misma, pues el aire que entra y sale de nosotros es el mismo que alimenta todo lo viviente. Al reconocerlo, el alma se alinea con el flujo universal, comprendiendo que vivir no es un accidente, sino una colaboración constante con el orden del cosmos. Pensar, como él menciona, es otro de esos dones sagrados. No todos los seres tienen la capacidad de reflexionar, de observarse a sí mismos, de discernir entre lo bueno y lo malo. La razón para el estoico es el sello divino del ser humano, su chispa de logos, la parte de su espíritu que refleja la inteligencia del universo. Pensar es participar en ese orden. Cada mañana, cuando la mente despierta, tenemos la posibilidad de orientar nuestros pensamientos hacia la virtud o hacia el caos. Marco Aurelio sabía que la calidad de un día depende del gobierno del pensamiento y que un alma agradecida al despertar ya ha ganado su primera batalla. Disfrutar no es un pecado, como a veces se interpreta desde la falsa austeridad. El estoico no desprecia el placer, sino que lo ordena. Disfrutar, en el sentido que propone Marco Aurelio, no es entregarse a la indulgencia, sino aprender a saborear lo sencillo, el aire fresco, el silencio de la mañana, la compañía de un ser querido, la posibilidad de comenzar de nuevo. El sabio encuentra placer en lo que existe, sin pedir más de lo que la naturaleza ofrece. Su gozo no depende de la abundancia, sino de la claridad interior. Disfrutar del presente es honrar la vida sin necesidad de adornarla. Amar finalmente es la culminación de todos los privilegios. No solo el amor romántico, sino la capacidad de vincularse con el mundo desde la benevolencia. Amar lo que es, amar la vida, amar al prójimo incluso cuando no lo entiendes. Marco Aurelio veía el amor como una forma de aceptación lúcida. Quien ama deja de resistirse a la realidad, deja de pelear con lo inevitable y comienza a colaborar con el destino. Amar es la expresión más alta de la razón en equilibrio con la naturaleza. Es reconocer que todo lo que existe tiene su lugar y su propósito, incluso el dolor. Pensar en estos privilegios al levantarse transforma la actitud ante el día. La mayoría despierta con quejas, con la mente saturada por deberes o temores, pero el sabio despierta con gratitud, porque sabe que nada está garantizado. Ese instante de conciencia matinal es una práctica espiritual. Es decirse a uno mismo, estoy vivo y eso basta. A partir de ahí, todo lo que venga, placer o dificultad, se vive como extensión del milagro de existir. Esta es la verdadera libertad interior. No depender de las circunstancias para agradecer,
sino agradecer porque, a pesar de todo, aún somos. Marco Aurelio escribió muchas de sus meditaciones durante las campañas militares, bajo el peso del frío y la incertidumbre, y aún así, encontraba en cada amanecer un motivo de gratitud. Esa es la esencia del estoicismo, no negar el dolor, sino descubrir lo valioso que sigue existiendo incluso en él. Cada día que despertaba podía ser su último, y por eso lo recibía con respeto. Vivir con esa conciencia no produce miedo, sino intensidad. Nos enseña a no desperdiciar el tiempo en trivialidades, a no dejar que el orgullo o la prisa nos cieguen ante la belleza que siempre está presente en lo cotidiano. Recordar que estar vivo es un privilegio también implica responsabilidad. La vida no nos fue dada para el egoísmo, sino para la acción virtuosa. Si has recibido la conciencia, úsala para mejorar el mundo. Si puedes respirar, que tu aliento no sirva solo para quejarte. Si puedes pensar, que tus pensamientos no sean armas sino puentes. Si puedes amar, que tu amor no sea posesión sino servicio. La gratitud, entendida así, se convierte en ética. Quien reconoce el valor de su existencia no puede desperdiciarla en la mezquindad. Cada mañana se vuelve una oportunidad para contribuir, aunque sea con un gesto, al bien común. Esta reflexión matinal es también un escudo contra la desesperanza. En tiempos donde la rutina nos devora, donde la ansiedad nos proyecta hacia el futuro, recordar el privilegio de respirar nos ancla al presente. No hay que esperar grandes acontecimientos para sentir plenitud. Basta con estar. El estoico no busca que el día sea fácil, solo que su espíritu sea firme. Y ese espíritu se fortalece cuando empieza el día con gratitud, porque quien se levanta agradecido no teme al fracaso ni al cansancio. Ya ha ganado al reconocer el valor del instante. Al final, esta enseñanza nos conduce hacia una forma de reverencia silenciosa por la vida. Marco Aurelio no nos pide fe ciega ni optimismo vacío, sino lucidez. Nos dice, estás vivo y eso es extraordinario. No lo olvides. Cada mañana es una oportunidad para reconciliarse con el mundo, para perdonarse, para reemprender el camino con serenidad. La gratitud no cambia lo que ocurre, pero cambia la manera en que lo enfrentas. Y ese cambio interno, invisible pero real, es la raíz de toda fortaleza. Así, cuando te levantes por la mañana, recuerda estas palabras como un mantra. Respirar, pensar, disfrutar, amar. No hay mayor riqueza que esa. No esperes una vida perfecta para agradecer. Agradece, y la vida comenzará a parecerte perfecta en su imperfección. Porque cada día que puedes abrir los ojos es un regalo que el universo vuelve a confiarte. Y mientras tengas el privilegio de vivir, tendrás también la oportunidad de honrar la existencia con virtud, gratitud y amor. Ese es, en el fondo, el más alto propósito del ser humano. Frase 11. El obstáculo es el camino. Pocas frases resumen con tanta precisión la esencia del pensamiento estoico como esta. El obstáculo es el camino. No es una metáfora decorativa, es una ley espiritual. Marco Aurelio comprendió que la vida no está hecha para evitarnos las pruebas, sino para moldearnos a través de ellas. Lo que se interpone en nuestro camino no es un error del destino, sino parte del diseño que nos fortalece. Cada dificultad, cada caída, cada decepción es una oportunidad disfrazada. El sabio no huye de los obstáculos, los contempla, los acepta y los usa como materia prima para su crecimiento. En lugar de maldecir la piedra, la convierte en peldaño. El común de las personas vive creyendo que la felicidad consiste en la ausencia de problemas, pero el estoico sabe que eso es una ilusión infantil. La naturaleza humana necesita resistencia, igual que el fuego necesita el viento para avivarse. Sin desafío no hay evolución, sin obstáculos no hay profundidad. Marco Aurelio veía la vida como un campo de entrenamiento del alma. Cada dificultad era una prueba para medir la fuerza interior, la templanza, la claridad del pensamiento. Lo que para los débiles es motivo de queja, para el sabio es una oportunidad de ejercitar su virtud. El obstáculo, entonces, deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Nos revela dónde aún no hemos alcanzado dominio sobre nosotros mismos. Si algo te irrita,
No es el mundo el que falla, sino tu falta de serenidad. Si algo te asusta, no es el peligro el culpable, sino tu apego a lo incierto. Los obstáculos son espejos. Reflejan las partes del alma que necesitan ser trabajadas. Cada vez que algo interrumpe tu camino, el universo te está señalando el punto exacto donde debes crecer. Esa es la pedagogía divina que los estoicos veían en la vida. Todo lo que sucede tiene una función formativa. Aceptar que el obstáculo es el camino es renunciar a la queja. Es comprender que la realidad no se adapta a tus deseos, sino que te moldea para que seas digno de ella. Marco Aurelio en sus meditaciones escribía: «El fuego apaga lo que lo alimenta». Con esto quería decir que el sabio transforma las dificultades en energía. No se consume por ellas, las consume. Cada problema se convierte en combustible, y en esa alquimia mental se encuentra el secreto de la fortaleza estoica. Transformar la adversidad en virtud, el dolor en sabiduría, la pérdida en libertad. El obstáculo también purifica la intención. Cuando todo sale fácil, uno puede engañarse creyendo que es virtuoso. Pero cuando la vida se vuelve difícil, lo que realmente eres sale a la luz. La dificultad desnuda al alma. Te muestra si tu bondad era conveniencia, si tu fe era comodidad, si tu calma era inercia. Por eso el sabio agradece las pruebas, no porque le gusten, sino porque lo revelan. En cada obstáculo hay una verdad esperándote, una parte de ti mismo que no podrías conocer de otra manera. El sufrimiento, cuando se afronta con claridad, se convierte en autoconocimiento. Marco Aurelio no hablaba desde la teoría. Gobernó en tiempos de guerra, peste y traición. Y aún así, escribió estas palabras desde la serenidad más profunda. Su filosofía no era evasión, era práctica. Él entendía que el carácter se forja en la fricción con el destino. Quien espera una vida sin obstáculos se condena a la frustración perpetua. Quien acepta los obstáculos como parte del camino encuentra una calma inquebrantable. Esa es la diferencia entre vivir como víctima y vivir como artífice. El sabio no dice «¿por qué a mí?», sino «¿para qué a mí?». El obstáculo también enseña humildad. Nos recuerda que no controlamos todo, que el orden del mundo no gira en torno a nuestra voluntad. Pero lejos de ser un motivo de desesperanza, eso es liberador. Saber que hay fuerzas más grandes que tú te invita a confiar, a fluir, a actuar sin apego. No puedes elegir las circunstancias, pero sí la actitud con que las enfrentas. Esa es la esencia del poder interior. Encontrar libertad en medio de la imposición. Marco Aurelio insistía en que nada externo puede dañar al alma si ésta conserva la rectitud de su juicio. Además, los obstáculos revelan la verdadera dirección de la vida. Muchas veces creemos que un camino bloqueado es una desgracia, pero en realidad es una desviación necesaria. Lo que parecía una puerta cerrada puede ser el impulso que te lleva hacia tu verdadero destino. El universo no se equivoca. Las barreras que encuentras son mensajes, señales de que algo en ti o en tu ruta necesita transformarse. El sabio no pelea contra el muro, lo observa, lo interpreta y actúa en consecuencia. Así convierte la resistencia del mundo en una conversación con el destino. Ver el obstáculo como parte del camino requiere disciplina mental. Implica observar antes de reaccionar, comprender antes de juzgar. La mente común se desespera ante la dificultad. La mente entrenada se detiene, analiza y se adapta. Esa pausa es lo que separa la sabiduría del sufrimiento. Cada vez que eliges responder con calma ante la adversidad, estás afirmando tu dominio sobre ti mismo. No puedes controlar lo que sucede, pero sí quién eres frente a ello. Y esa elección, repetida día tras día, es la que convierte la piedra en camino. Este principio no se limita a las grandes tragedias, sino que puede aplicarse en cada instante. El retraso, la crítica, el fracaso, la pérdida, la espera, todo puede ser usado para crecer, si lo miras con la mente correcta. La vida está llena de pequeñas resistencias que te entrenan para las grandes. Por eso Marco Aurelio no aconsejaba huir del dolor, sino aprender a dialogar con él. En cada dificultad hay un mensaje. Aquí tienes una oportunidad para ser mejor. Si lo entiendes así, nada vuelve a ser completamente malo. El obstáculo deja de ser muro y se convierte en maestro. Y finalmente, cuando haces tuya esta enseñanza, descubres algo profundo. El obstáculo no está fuera,
está dentro. La verdadera dificultad no son los hechos, sino las interpretaciones. No es la montaña lo que te detiene, sino el miedo que fabricas ante ella. Cuando cambias tu mirada, el camino se despeja. Marco Aurelio lo sabía. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Entonces comprendes que el poder siempre estuvo en ti. No puedes eliminar los obstáculos, pero puedes convertirlos en aliados. Y cuando logras eso, la vida entera se vuelve un terreno fértil para tu crecimiento. Así, esta frase deja de ser una máxima y se convierte en una forma de vivir. El obstáculo es el camino. Significa que no hay error, no hay castigo, no hay pérdida inútil. Todo lo que se interpone en tu avance es parte de tu avance. El sabio no busca un sendero sin piedras, sino la sabiduría para caminar sobre ellas sin perder la calma. Porque el alma que comprende que cada dificultad es una oportunidad, ya no teme al destino. Lo abraza, y en ese abrazo encuentra su libertad. Frase 12. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Hay una claridad brutal y al mismo tiempo profundamente compasiva en estas palabras. Marco Aurelio no pretende asustar, sino despertar. Nos recuerda una verdad que la mayoría evita. El tiempo es limitado, la vida es breve, y cada instante que pasa es un fragmento de eternidad que no volverá. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Es una llamada a la conciencia, una invitación a dejar de postergar la vida verdadera. El ser humano vive como si tuviera un contrato infinito con el destino, aplazando la bondad, el amor y la sabiduría para un futuro que quizás nunca llegue. Pero el sabio sabe que el único momento real es el presente y que todo lo demás son sombras. La muerte, dice Marco Aurelio, está sobre ti, no como amenaza, sino como presencia constante. No está al final del camino, sino acompañándote desde el principio. Cada día que vives, un día muere contigo. Y sin embargo, esta conciencia no debe entristecerte, sino liberarte. Saber que morirás te enseña a priorizar, a despojarte de lo superfluo, a valorar lo esencial. Te enseña a hablar con verdad, a actuar con rectitud y a amar sin miedo. Cuando uno vive recordando que puede morir en cualquier momento, la vida se vuelve más intensa, más pura, más sincera. El estoicismo nunca vio la muerte como un enemigo. Marco Aurelio la consideraba una parte natural del ciclo universal, tan justa y necesaria como el amanecer. Negarla o temerla solo nos condena a vivir dormidos. Recordarla, en cambio, nos despierta. Memento mori, recuerda que morirás, no es un lema sombrío, sino una brújula. Nos recuerda que el valor de la vida no está en su duración, sino en su profundidad. Vivir bien no es vivir mucho, sino vivir con conciencia. Cada respiración puede ser un acto de sabiduría, si se realiza con atención y gratitud. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Esa es la segunda mitad del mensaje y quizás la más luminosa. Marco Aurelio no se queda en la reflexión sobre la finitud, sino que la convierte en impulso ético. Si el tiempo es breve, que tu paso por el mundo sea noble. Si la muerte es inevitable, que tu vida sea digna. Ser bueno, en el sentido estoico, no significa ser ingenuo ni complaciente, sino vivir conforme a la virtud. Justo, prudente, sereno y compasivo. La bondad, entendida así, es una forma de sabiduría práctica, una elección diaria que dignifica incluso los días más oscuros. Esta frase también desmonta la arrogancia del mañana. ¿Cuántas veces decimos, mañana seré mejor, mañana perdonaré, mañana empezaré a vivir? Pero el mañana no existe, solo existe este instante. Cada día que pasa sin actuar conforme a tu mejor versión es un día perdido que no volverá. Marco Aurelio, rodeado de poder y deberes imperiales, entendía que el tiempo es el recurso más precioso. Todo lo demás, riqueza, reputación, éxito, puede recuperarse o reconstruirse. El tiempo no. Por eso exhorta, mientras vivas, mientras puedas, no esperes. Sé bueno ahora. La conciencia de la muerte también purifica las prioridades.
De pronto, lo que parecía importante, la ofensa, la ambición, el juicio ajeno, se vuelve insignificante. ¿De qué sirve acumular riquezas, dominar a otros o ganar discusiones si mañana podrías desaparecer? Marco Aurelio invita a vivir liviano, sin rencor ni orgullo, porque ambos son inútiles frente a la certeza del final. La verdadera libertad surge cuando dejas de temer a la muerte. Entonces puedes actuar con justicia sin miedo a las consecuencias, amar sin reservas, servir sin esperar recompensa. Vivir sin miedo a morir es la forma más alta de vida. La bondad, además, se vuelve urgente cuando comprendes la fragilidad del tiempo. No sabes cuándo verás por última vez a alguien, cuándo escucharás la última palabra o darás el último abrazo. Si lo supieras, no hablarías con más ternura. ¿No serías más paciente, más comprensivo, más sincero? La conciencia de la muerte vuelve todo sagrado. Una conversación, una mirada, un silencio compartido. El sabio no necesita grandes gestos para ser bueno. Entiende que en lo cotidiano se juega la eternidad. Cada acto de bondad es una victoria sobre el olvido. Marco Aurelio no escribe esta frase desde la desesperación, sino desde la lucidez. Entiende que la fugacidad no es una maldición, sino la condición que da sentido a todo. Lo efímero es lo que da valor. Si fueras eterno, no apreciarías nada. Precisamente porque la vida se escapa, cada instante vale más. El estoico no se lamenta por la brevedad, la celebra. Sabe que el tiempo suficiente no se mide en años, sino en presencia. Un solo día vivido con plena conciencia puede tener más peso que toda una vida dormida. Vivir con la muerte en mente no significa vivir con tristeza, sino con urgencia moral. Significa no posponer la virtud, no retrasar la compasión, no aplazar el amor. Significa actuar sabiendo que el reloj del destino sigue avanzando en silencio. La muerte no es una tragedia. La tragedia es llegar a ella sin haber vivido con propósito. El sabio, en cambio, llega sereno, porque ha hecho lo que debía hacer. Ha sido justo, ha sido compasivo, ha sido bueno. No teme el final, porque su vida fue una afirmación constante del bien. Y cuando Marco Aurelio dice «sé bueno», no se refiere a una moral impuesta, sino a una armonía con el orden natural. Ser bueno es actuar conforme a la razón universal, colaborar con la vida en lugar de resistirse a ella. Es no añadir maldad al mundo que ya tiene suficiente. Es dejar huellas limpias en el camino, sabiendo que otros caminarán sobre ellas. La bondad no es debilidad, es fortaleza en su forma más pura. Es el acto de quien, sabiendo que morirá, elige aún crear belleza. Al final, esta frase nos deja una enseñanza que trasciende el tiempo. La vida es breve, la muerte es segura, pero la bondad es eterna. Lo que haces desde la virtud no muere contigo. Permanece en la memoria de los que tocas, en el eco de tus actos, en la armonía invisible que ayudas a mantener. Por eso, mientras vivas, mientras tengas un aliento más, una palabra más, una oportunidad más, sé bueno. No porque el mundo te lo devuelva, sino porque esa es la única forma digna de existir. Y cuando la muerte finalmente llegue, como siempre estuvo sobre ti, podrás recibirla sin temor, sabiendo que usaste tu breve paso por la vida para honrar la grandeza de estar vivo. Hemos llegado al final de este viaje por la mente y el espíritu de Marco Aurelio. 12 frases, 12 puertas hacia una misma verdad. La grandeza no está en dominar el mundo, sino en dominarse a uno mismo. Cada pensamiento del emperador estoico fue un espejo en el que pudimos ver nuestras propias luchas, miedos y esperanzas. En sus palabras hay fuego y serenidad, fuerza y compasión, razón y alma. No son simples reflexiones antiguas, son instrucciones para vivir con dignidad en medio del caos moderno. Nos enseñan a recordar lo esencial, a aceptar lo inevitable y a cultivar la virtud sin esperar recompensa. La filosofía estoica no busca hacerte invulnerable al dolor, sino consciente de tu poder para resistirlo y transformarlo. Que al cerrar estas páginas, todo este pensamiento,
No te vayas con la sensación de haber leído frases inspiradoras, sino con el deseo profundo de vivirlas, porque cada día, cada acción, cada palabra puede ser una oportunidad de practicar aquello que Marco Aurelio comprendió en su trono y en su soledad. La sabiduría más alta es vivir conforme a la naturaleza, con calma, con compasión y con propósito. Recuerda, como él lo haría, que el tiempo es breve, pero la virtud es eterna. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno, hasta aquí llegamos, con serenidad y gratitud.